Bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este día vamos a hablar sobre las elecciones judiciales, un día histórico para el país donde el soberano se ha pronunciado en estas elecciones. Es una victoria para el pueblo boliviano, las cuales hemos invitados especiales como el capitán Manfred Reyes Villa. Desde Washington nos va a hacer un análisis sobre estas elecciones y también sobre el fallo del Tribunal Constitucional. También hemos invitado a Cristian Tejada, secretario general de Generación 21, para que nos explique cómo fue la campaña del voto nulo y cómo ha avanzado y cómo han sido estos resultados. Acompáñenos. Hoy es un día muy importante para el país. Son las elecciones judiciales donde el pueblo boliviano se ha manifestado a través del voto. Queremos nosotros saber cuáles fueron los resultados, cómo ha sido este evento, pero también hemos invitado a una persona muy importante del país. Tenemos a Manfred Reyes Villa en línea, él está en Washington. Manfred Reyes Villa ha sido exalcalde de Cochabamba, ha sido prefecto del departamento de Cochabamba, ha sido candidato a presidente 2 veces por este país y también ahora está exiliado político. Quiero darle los saludos a Manfred Reyes Villa desde Bolivia. Querido Manfred, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Felipe, muy buenas noches a ese gran pueblo cruceño y muy buenas noches a los hermanos bolivianos y bolivianas que nos están viendo. Querido Manfred, ha salido un fallo del Tribunal Constitucional donde el tribunal dicta una sentencia donde declara inaplicable el artículo 168 y habilita de esta forma a Evo Morales. En mi criterio, querido Manfred, el referéndum del 21 de febrero no fue todavía anulado, sigue vigente y es vinculante en el país. Pero queremos escucharlo a usted, cuál es la posición de usted desde Estados Unidos. Bueno, querido Luis Felipe, no solamente para mí, sino para todos los bolivianos, es una pena lo que ha sucedido en el país. Ha habido una ruptura del orden constitucional, un quiebre de la democracia, y le están haciendo tanto daño al país simplemente por ese apetito de poder, de perpetuarse en el poder. Un gobierno que está ya más de 10 años, todos los bolivianos saben qué tipo de gobierno es, y no lo digo por ser opositor, que sea peyorativo, hable mal del gobierno, no, yo simplemente estoy hablando la realidad. Lamento mucho, pero mucho, nadie, digamos, de afuera que hable que un país tiene democracia pueda creer lo que acaba de ocurrir. Es decir, es la falta de Estado de Derecho. Tenemos administradores de justicia que son serviles al MAS, es decir, todos los órganos, antes los poderes del Estado, todos dependen de Evo Morales. Pero los grandes ideólogos de esto son los cubanos, o sea, esto no es un tema solamente de Bolivia, este es un tema que ha venido de los famosos países del ALBA del siglo XXI, y le están haciendo mucho daño a las democracias. Mire lo que está pasando a Venezuela, no solamente le han hecho daño a la democracia, mire la confrontación, la cantidad de muertos, mire su economía, la otrora Venezuela tan rica hoy está languideciendo. Es una pena lo que ocurre, lo que seguramente va a llegar a suceder al país. Bolivia es una economía más pequeña. Evo Morales, este gobierno ha tenido la suerte de haber tenido una reforma de la ley de hidrocarburos firmada por Orlando Vaca Díez, que le ha dado muchos recursos al país y ellos lo van despilfarrando. Ojalá que esos recursos hubieran sido utilizados para mover el aparato productivo, generar más economía, más fuentes de empleo. Entonces, lo que yo le puedo decir, Luis Felipe, es un quiebre de nuestra Constitución, porque la Constitución ha sido aprobada por ellos mismos. Entonces, realmente nos lleva a una situación muy crítica, muy conflictiva. Esto es inconstitucional, esto es ilegal, esto es inaceptable, con el infantilismo, o más bien con, digamos, un término totalmente leguleyesco que está afectando a sus derechos humanos, dice el presidente, para quedarse otros periodos más, porque esto no significa que Evo Morales se quedaría un periodo más. Esto significa para todos los bolivianos que me están escuchando
de Evo Morales forever, por toda la vida, porque en realidad él controla todos los órganos del Estado. ¿Qué transparencia pueda haber en una elección? ¿Qué transparencia puede haber en un poder judicial o en un órgano judicial si él maneja absolutamente todo? Entonces vamos a tener una Cuba, vamos a tener un gobernante que en realidad va a significar una monarquía absolutista que le va a hacer demasiado daño a la vida de los bolivianos. Todos van a estar sujetos a sus caprichos. Sin embargo, Luis Felipe, yo no creo que le sea tan fácil, porque en realidad hay organismos internacionales. Entonces, no era la instancia y el tribunal no tenía la competencia de haber dado ese fallo. Es decir, creemos que lo más importante hoy en día es acudir exactamente a las instancias pertinentes internacionales para que se pronuncie. Y en ese caso es a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se tiene que hacer la consulta a la Corte Internacional de Derechos Humanos, quien es la única que va a poder analizar la convencionalidad de este tema que aflige hoy a todos los bolivianos y bolivianas. Querido capitán, acá en Bolivia ha salido una noticia de que usted con Mario Cosío, ex prefecto de Tarija, y también un ex ministro y diputado, Guido Áñez, ustedes hubieran hecho alguna acción en la OEA o en la CIH. Queremos conocer un poco más sobre esas acciones que ustedes están haciendo para defender la legalidad y la democracia en el país. Mira, da la casualidad que nosotros nos adelantábamos el mismo día que aprobaba el Tribunal Constitucional. En ese momento estábamos en la oficina de la OEA, de la Secretaría de la OEA, con Gonzalo Conque, que es el staff, la cabeza del consejo que él dirige, y ustedes lo conocen porque él fue quien recibió al ministro Arce y a Gabriela Montaño cuando le dijo cómo quiere el señor Evo Morales reelegirse nuevamente, si ya el 21 de febrero el pueblo soberano le dijo no. Entonces hemos estado con él, le hemos dado una carta para que pueda hacer un informe de la democracia en Bolivia. Es importante que la OEA se pueda pronunciar. Asimismo, hemos pedido que ellos puedan activar el artículo 20 de su reglamento para que puedan convocar a los estados pertinentes para analizar este quiebre de la democracia en nuestro país al romper la constitución política del Estado. Imagínese, Luis Felipe, acá en Estados Unidos o en Argentina o en el Brasil, un presidente que diga, bueno, están violando mis derechos, yo quiero seguir de presidente por toda la vida. Es decir, realmente es un argumento totalmente infantilista. Entonces, creemos que esta organización sí tiene que moverse, pero además de eso, hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos para que a través de esta comisión se pueda activar también a la Corte Interamericana, que es la que tiene que hacer la evaluación justamente de este tema, de este control de convencionalidad. Esa es la instancia, no el Tribunal Constitucional que depende de Evo Morales, ese tribunal masista. Es decir, es una pena que el Poder Judicial haya sido totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, por Evo Morales. Y eso no es una novedad, se han pronunciado instituciones ya a nivel internacional, todo el mundo sabe. Acuérdese, las últimas noticias, se dice que es la peor justicia de Latinoamérica, Bolivia, y una de las peores del mundo. Es una pena cuando un país pues no tiene Estado de Derecho, ¿qué futuro puede tener para inversiones, para la paz, para la tranquilidad, para la seguridad de cada ciudadano? Entonces, creemos que estas instancias internacionales no deberían dejar pasar. Imagínense si dejan pasar esta situación en Bolivia, que un presidente, porque le da la gana de perpetuarse en el poder, se vaya a quedar, lo que pasaría con los otros países. Entonces yo le aseguro que de ninguna manera va a pasar por estas instancias donde el Estado boliviano es parte. Es importante saber, querido Manfred, si se activa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál sería la sentencia o la sanción? ¿Puede paralizar la candidatura de Evo Morales para el 2019?
Pero claro, no es que puede, sino que la va a paralizar, la tiene que paralizar. Él no puede ir en contra de la Constitución, dizque porque se ha violado sus derechos humanos, y le causa sorpresa. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Evo Morales dice, yo no pensé, es una sorpresa. Pero si él está manipulando todo el Poder Judicial o el órgano judicial, en realidad es el manejo absoluto, totalitario del Poder Judicial. Y además, este es un plan macabro, distinguido Luis Felipe, que se ha iniciado sacando a los opositores del país, a los principales. Es decir, nunca en la historia, en los regímenes que yo me acuerdo, hemos tenido como este régimen más de 1000 personas en el exilio, gente presa como Leopoldo Fernández, mucha gente presionada con el garrote de su órgano judicial. Es decir, realmente no podríamos hablar de una democracia en Bolivia, es una dictadura. Y yo les digo a mis camaradas militares, ustedes tienen una misión, no solamente de precautelar la seguridad nacional de nuestra querida Bolivia, sino también de una vigilia a la democracia y al cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Más allá de los sentimientos que podamos tener por un partido o una persona, están primero los sentimientos patrios de nuestra querida Bolivia. Entonces, ninguna institución puede subirse al carro de lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Es una barbaridad, es una aberración. Con el abogado que hables, constitucionalista que hables, no la pueden creer. Es decir, pero esto no sirve para que el mundo se dé cuenta todo lo que veníamos diciendo. O sea, los que estamos afuera hemos sido sindicados por cualquier cosa, es decir, temas que no tienen pies ni cabeza, para criminalizar a la oposición, para asesinar el prestigio de los opositores. Nunca nos han demostrado nada, estamos más de 7 años afuera y no nos pueden demostrar nada. Y conocemos la presión que hay sobre los administradores de justicia. Eso se tiene que terminar, es decir, yo creo que lo mejor en un país es su Estado de Derecho. Entonces no puede existir esta indefensión que nos tiene a nosotros afuera, y no es solamente un modelo boliviano, es el modelo venezolano. Ayer, cabalmente, ha llegado acá a Washington el señor Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que ustedes saben que ha tenido igual que salir del país. Entonces tenemos que trabajar en el exilio, es decir, mostrándole al mundo lo que pasa, no solamente en Venezuela, lo que pasa en Bolivia. Es decir, que tuviéramos un gran gobierno que está trabajando por los bolivianos, que no hay corrupción. Es decir, nunca en la historia ha existido un gobierno tan corrupto, es decir, mega corrupción. ¿No es cierto? Ahí tenemos 20.000 casos, barcazas chinas, la Zapata, el Fondo Indígena. Es decir, no terminaríamos de escribir lo que está ocurriendo en el país. Y encima, ahora utilizando el Poder Judicial para perpetuarse, para que no exista la transparencia de un gobierno de 10 años. Tiene que transparentarse. Entonces, yo creo que tiene que dar un paso al costado el señor Evo Morales, porque de lo contrario, es decir, tiene que tener la ética de irse, de renunciar, porque él es el que ha empujado, él es el que ha inducido a lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Ellos saben, el tribunal sabe, que han tomado una medida totalmente ilegal, una medida que bajo ningún aspecto pasaría una auditoría internacional jurídica como la que tiene que ocurrir, y seguramente de repente no quieran darle pelota a estas instituciones, de las cuales nosotros somos miembros, ¿no es cierto? Con tratados internacionales multilaterales donde se los tiene que respetar. En ese contexto de no hacer caso, puede ser muy grave para la situación del país por un bloqueo que pueda haber con diferentes países que tienen relaciones bilaterales y multilaterales con Bolivia. Querido Manfred, hoy es un día de elecciones en Bolivia. ¿Cuál es tu criterio sobre estas elecciones que se está haciendo en el país para elegir a todos los que son los órganos judiciales? Mira, yo te quiero decir, yo respeto, digamos, a los profesionales, es más, ni los conozco, y pueden haber hombres y mujeres pros y probas que puedan merecer el cargo, pero lamentablemente ya está todo cocinado. Lo único que se va a hacer el domingo es ir a elegir a los magistrados azules, a los magistrados del MAS, es decir, va a seguir controlando el Poder Judicial. Eso no puede ser, es decir,
No sé si lo han escuchado el presidente, dice, no, ¿cómo pues van a hablar de independencia de poderes? La independencia de poderes es un tema del imperio. O sea, no entiende o con eso evidencia el manejo, pero completo del Poder Judicial. Meten a una persona a un juicio y él ordena, no, sáquenlo o métanlo a este. Es decir, él es el que ordena. Entonces, es lamentable que algunos profesionales hayan puesto su nombre para lo que va a ocurrir el día domingo. Yo le aseguro, o más bien el día de hoy, yo le aseguro que esta noche mucha gente se va a arrepentir de haber puesto su nombre ahí, porque el voto nulo es el que prácticamente ha tenido una victoria contundente. ¿Qué significa eso? No es un rechazo a estos abogados, es un rechazo al gobierno. Esa es una señal al señor Evo Morales que le están diciendo, váyase del poder, ya no lo queremos más. Si antes se hablaba, se decía, no, que cumpla su mandato, yo creo que ahora ya eso se ha terminado. Es decir, es una persona que está rompiendo la constitución política del Estado, la ley de leyes. ¿Qué significa la constitución política del Estado? Debería ser un pacto social entre los bolivianos, pese que ha sido aprobada con sangre, pero al final ya se aceptó, y ese pacto social él mismo está incumpliendo. Entonces, es decir, no somos tontos. Él debe creer que los bolivianos no entienden, están con los dedos en la boca. No, señor Morales. Y yo he visto a la gente cómo ha reaccionado en las provincias, en todos los departamentos, en el campo. Es decir, ya le han permitido que esté ahí 10 años. La gente pobre sigue pobre. O sea, no digamos que no, la gente pobre ya tiene una mejor calidad de vida. No, está en las mismas o en peores condiciones. Entonces yo creo que una democracia debe permitir la alternabilidad. Entonces es importante que haya una alternabilidad, que haya otro presidente, ese presidente pueda transparentar la anterior gestión y continuar como un país democrático y no como un país pues sometido al capricho de una sola persona y con semejante mega corrupción y el manejo de la cosa pública. Es una pena, Luis Felipe. Yo no conozco un país que vive en democracia sin opositores, se han deshecho. Acuérdese, Luis Felipe, usted sabe perfectamente lo que decía Evo Morales. Bueno, tenemos ya el gobierno, pero no el poder. Y tenemos que tomar el poder entero, todas las instituciones. ¿Y como qué? Hay que destacar que sí lo han hecho, con la ayuda de Cuba, con la ayuda de Venezuela, con estos países llamados del ALBA, han logrado el poder entero, íntegro, y le están haciendo daño a la paz, a la unidad y al desarrollo socioeconómico de Bolivia. ¿Cómo ve Manfred Reyes Villa a la oposición en Bolivia? ¿Se le puede ganar a Evo Morales en las próximas elecciones? Bueno, mire, yo lamento mucho que en la oposición exista posiciones personalistas simplemente. ¿Quién sale más? ¿Quién se destaca más? Cuando realmente deberíamos tener a estas alturas una oposición madura, una oposición que le diga a los bolivianos, ¿saben qué, bolivianos? Tenemos que hacer una primaria, los que ustedes digan, el pueblo, ese va a ser el candidato de todos, y todos deberíamos ponernos detrás del que realmente tenga el apoyo del pueblo, del que el pueblo crea que pueda gobernar el país, pero con resultados, simplemente no con discursos líricos demagógicos. Entonces, Luis Felipe, yo creo que este tema es un tema fundamental para nuestra, no diría ya joven democracia, porque ya tenemos varios años de democracia. Sin embargo, yo le aseguro que nos equivocaríamos si diríamos que Bolivia vive en democracia. Bolivia no vive en democracia. Bolivia vive una dictadura. Bolivia vive un país que está realmente cooptado por otros países, por fuerzas foráneas que están comandando, y no solamente manejando Bolivia, sino manejando otros países. Felizmente Ecuador se está librando un poco, Argentina se ha librado otro poco, el Brasil también se ha librado. Entonces yo creo que las cosas van cambiando y en el país también tiene que ir cambiando. Los bolivianos pues se han dado cuenta perfectamente de lo que ocurre. Yo insto a los bolivianos a que podamos estar unidos, podamos buscar la unidad en la diversidad, podamos lograr realmente ese cambio sustancial. Y el día de hoy ha sido una gran muestra para todos los bolivianos ese voto nulo. Espero que los magistrados reciban esa señal y tienen todavía la oportunidad ética de decir, no,
no voy a aceptar. Máxime si acaban de aprobar esa resolución, es decir, porque ellos no hubieran aprobado, me imagino, es decir, yo creo que por lo menos tienen que demostrar un poco de imparcialidad y no la dependencia total que estoy seguro que van a tener, porque los van a obligar, así no quieran. Ustedes saben lo que ha pasado con otros magistrados, véanlo a Cusi, que por hacer querer justicia en muchas cosas, miren su vida, es decir, le han hecho la vida a cuadros. Entonces, yo creo que debemos reflexionar y pensar, muchos que estamos afuera. Si yo no estoy acá porque quiero, yo estoy obligado, inducido por el gobierno a estar afuera. Y si no, si realmente dicen Manfred ha hecho, a ver, que le muestren al país el gobierno y que no genéricamente digan, no, son corruptos, son terroristas, pero que nos muestren, así como nosotros les mostramos los casos específicos, barcazas chinas, fondo indígena, aquí se han sacado tanta plata, aquí la señora Zapata, cuántos negocios han manejado con los chinos, es decir, les podemos cantar una serie de cosas, donde está el satélite que han gastado más de 300 millones, los aviones, es decir, una mega corrupción, pero con temas específicos y no con temas genéricos, tratando de asesinar el prestigio de los opositores y nosotros fuera y ellos campeando. Este es el plan macabro que han seguido para ahora decir, bueno, ahora ya está bien, nos quedamos en el gobierno para siempre y eso no puede ser, Luis Felipe. Manfred, quiero que te quedes en línea porque esto se pone caliente. Un ex candidato a presidente de Bolivia dice que estamos en una dictadura. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Estamos en contacto con el ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba y también ex candidato a la presidencia en 2 ocasiones en nuestro país. Hoy en día asilado en Estados Unidos. Querido Manfred, queremos preguntarte, ¿estamos en una dictadura en el país con esta violación que estamos haciendo, que han hecho a la Constitución Política del Estado, del Tribunal Constitucional? Sí, estamos en una dictadura no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo, desde el manejo de los órganos que deberían tener independencia. Y no lo digo yo, nuevamente te reitero, ha dicho Evo Morales, la independencia de poderes es cuestión del imperio. Con eso nos está diciendo que los poderes o los órganos dependen de él. Entonces maneja la cosa pública no democráticamente. Entonces, no podríamos hablar de una democracia, un país que los opositores estamos afuera, con cualquier tipo de sindicaciones mentirosas, abusivas, como es el caso de Cuba, el manejo de Cuba que hace con Venezuela. Si ves la historia de Venezuela, de Bolivia, o lo que era Ecuador con Correa, o lo que es Nicaragua, o lo que era Argentina y Brasil, vas a ver lo mismo. Más bien estos países han cambiado. Entonces, hoy, digamos, la gota ha rebalsado el vaso con este quiebre de la Constitución Política del Estado. Es decir, el otorgarle la licencia a un presidente, en realidad sería la segunda vez, porque ya el otro mandato, con el argumento leguleyesco de decir, como ya no es República de Bolivia, es un Estado plurinacional y es otro país, otra vez le han dado ya el permiso para candidatear, ya rompieron de ahí la Constitución Política del Estado y ahora la vuelven a romper como no pasó nada. Entonces ahora, forever, para siempre se queda. Esa es la decisión. Muchos están equivocados cuando dicen, no, le han dado un cuarto mandato más. No. Le han dado para siempre, y aquí no es que tiene que ganar las elecciones, no, pues ellos controlan absolutamente todo, van a tener todo para controlar y para ganar con el porcentaje que les da la gana. En las últimas elecciones, cuando yo he sido candidato, en realidad han habido más de 5 millones de votantes, cuando la población votante no pasaba de 3,5 millones. Sin embargo, el capricho de Evo era querer tener un X porcentaje, más del 60%, y le dan absolutamente todo. Es decir, Luis Felipe, realmente no podríamos hablar que en Bolivia hay democracia. En Bolivia hay una dictadura y hoy se confirma con este tipo de acciones y el manejo. Quieren burlar
al pueblo boliviano y al mundo internacional diciendo que hay elecciones de magistrados, es decir, es un laboratorio de experimentos Bolivia. Dígame, ¿qué país tiene elección de magistrados? Los magistrados deberían tener una carrera jurídica, entre los abogados se conocen, los mejores abogados deberían llegar. Yo me acuerdo de abogados como Ferkin Salas, como Pastor Ortiz Matos, los que han hecho el Código Penal, es decir, reconocidos por sus propios colegas. Decían, qué bien que ese sea un gran magistrado, o sea, se sentían representados por esos magistrados que realmente hacían justicia. En cambio hoy pueden haber excelentes, no digo que no, pero ahora van a estar sometidos a la voluntad del MAS. Si no cumplen, miren lo acuse. Entonces, ¿de qué democracia podríamos hablar? Si hubiera democracia, habría independencia de poderes, debería respetarse el poder judicial, como es acá. Mire, hoy lo están investigando todo el entorno del presidente de este país. Imagínense, semejante país, semejante poder que puede tener esa persona, Trump, se está investigando a todo su entorno por algunas denuncias, o lo que se ha hecho en otros países como en el Brasil o en Argentina, es decir, la justicia, la ley es la base fundamental de un país. Si no se respeta la ley, y desde el presidente hasta el último ciudadano, ¿de qué democracia podríamos hablar? Entonces, esos son los temas que hay que corregir en el país. Si todos nos sometemos a un poder judicial, que sea en base a una carrera jurídica importante, van a llegar los mejores y le aseguro que van a hacer justicia esta gente, que tienen que ganar lo que corresponde, que se los respete y que se hagan respetar con fallos y sentencias totalmente justas. Exactamente, si no hay justicia independiente, no hay democracia. Querido Manfred, la población puede sentirse resguardada con las acciones que ustedes están haciendo fuera del país. Eso algunas personas o la gente en el país alegra de que ustedes se estuvieran juntando para hacer alguna defensa férrea por la democracia en el país. ¿Se puede decir que ustedes van a seguir luchando por los intereses de nuestro país? Vamos a seguir luchando, y a nosotros nos reciben estas instituciones porque conocen lo que pasa en Bolivia, porque saben que estamos en el exilio y saben los motivos, porque para que nos den el exilio hemos tenido que demostrar absolutamente todo. Saben cómo manejan los administradores de justicia en función de los caprichos del gobierno. Realmente ellos deberían tener mucho cuidado. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos tribunos que acaban de aprobar esta medida que le va a hacer un gran daño a la democracia boliviana, porque no creo que eso así nomás vaya a ser. Es decir, estos señores pueden ir después a la cárcel, porque es una situación muy crítica. Con organismos internacionales que hemos hablado, con embajadores, hoy mismo tenemos una reunión, por eso estamos ahí con corbata yendo a esta reunión. Embajadores, países se están moviendo, países que sí están defendiendo las democracias en estos países, que les ha costado recuperar la joven democracia, por ejemplo, que tiene Bolivia. Entonces no puede destrozarse aquí por el simple capricho de Evo Morales de querer perpetuarse en el poder, o tratar de este gobierno de ocultar todo el manejo oscuro que han hecho. Dirán, ¿dónde nos vamos a ir? Qué grave, ¿no? Mejor aquí es perpetuarnos en el poder y quedarnos con eso, y cueste lo que cueste. Como no tenemos familias ni nada, no nos interesa lo que puede pasar, pero sí hay muchas familias bolivianas que quieren vivir en el país y que quieren paz, que quieren presente y futuro. Y de eso se tiene que encargar un gobierno que quiera a su país, no que se aproveche del país, sino que aproveche todo lo que significa el servicio a una comunidad, y en este caso a la comunidad boliviana. En el país hay un sentimiento de que estamos camino hacia Venezuela. ¿Qué piensa Manfred Reyes Villa sobre este pensamiento en el país? Lamentablemente sí, estamos un camino, y puede ser peor, porque el pueblo boliviano es más combativo que Venezuela. Sin embargo, hemos visto mucha juventud morir por defender la democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí tenemos que aprender es que, y cuando hablamos de oposición, tenemos que tener ética hasta el final, y no en medio camino recular y traicionar. Yo creo que han habido varios problemas en Venezuela que le van a hacer daño al país. Sin embargo, ayer hablábamos con Antonio Ledesma y nos ha
dado información de la alarmante situación. Sabíamos de la situación económica, pero la alarmante situación decía, este dólar valía ayer 85.000 bolívares, hoy vale 119.000 bolívares. Imagínense esa devaluación tremenda que hay día a día, cómo se está deteriorando la economía de un país y siguen ahí en el poder. Es decir, han utilizado sus recursos para tomar los otros países cuando el otrora Chávez ha colocado dinero en Bolivia, en Argentina, en el Brasil para tomar a estos países del ALBA. Y miren cómo está Venezuela, no tienen ni papel higiénico, es decir, es una situación crítica que puede llegar al país, ojalá que no llegue. Sin embargo, si seguimos en esta dinámica, todo puede pasar en el país. Ojalá que si tiene un poquito de cariño esta gente, el gobierno tiene que entender que en una democracia tiene que haber alternabilidad. Y si no, que le digan la verdad al país, que tengan la fortaleza, la valentía de decirle al país, ¿saben qué, bolivianos? Ya no queremos un gobierno democrático, queremos una dictadura, que es lo que es, pero díganle la verdad y no ocultaremos, no disfrazaremos una democracia, es decir, perdón, una dictadura con democracia, que es lo que están haciendo en este momento, disfrazándola, la dictadura con democracia. Entonces, felizmente ya muchos países se han dado cuenta de lo que pasa en Bolivia, gracias a Venezuela, porque hemos soldado todo lo que pasa en Venezuela, pues pasa en Bolivia. Absolutamente, los cambios de la Constitución que han habido la forma de forzar. Imagínense un 21 de febrero, Luis Felipe, cuántos recursos económicos se han gastado en esa consulta al pueblo. ¿Y dónde están los derechos humanos de ese pueblo que le ha dicho no? No le interesó. Primero son los derechos humanos del presidente, dice que el pobrecito, sus derechos humanos, que siga nomás de presidente, y el pueblo que votó ese 21, que le dijo no, ¿dónde están sus derechos humanos? ¿Dónde está la soberanía de ese pueblo? Y si hubiera democracia, se respeta ese voto del soberano. Y en este caso, o sea, le daría 20.000 ejemplos para demostrarle que esta es una dictadura. Y nuevamente reitero, y les digo a mis camaradas de las Fuerzas Armadas, nadie quiere un golpe de Estado. Es decir, Bolivia tiene que seguir viviendo en democracia y los que tienen que vigilar esa democracia son ustedes y los que tienen que vigilar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado son ustedes. Yo no creo lo que andan diciendo ahí alguna gente, no, Evo los está comprando, no, en absoluto, pueden ser algunos, pero la mayoría se da perfectamente cuenta que lo que necesitamos es paz, unidad y realmente un país que dé oportunidad a todos. Manfred Reyes Villa cree que el ejército debe poner orden al haber esta ruptura constitucional, esta dictadura o tiranía que se está haciendo en el país. No creo que debe poner orden, simplemente decir al gobierno, estamos vigilando, aquí no vamos a permitir que haya un quiebre de la Constitución, máxime si van a ser organismos internacionales, que tenemos pactos bilaterales y multilaterales que hacen que Bolivia tenga que cumplir como Estado todos los acuerdos que se han firmado. Queremos saber más de usted, de su vida, cómo están los bolivianos exiliados, cómo está la campaña allá, cómo fue la campaña en Estados Unidos. ¿Será que nos puede hablar un poco sobre ese tema? ¿Qué dice la gente? ¿Qué percepción tiene sobre Bolivia? Bueno, como usted sabe, acá en el área de Virginia, después de Argentina, pues la mayor cantidad de bolivianos debe estar acá y en España, es decir, son los tres países que han sido el receptáculo de los bolivianos, es decir, de ese éxodo que ha habido en busca de trabajo, en busca de oportunidades, y si salen es porque no hay trabajo ni oportunidades en Bolivia. Y ven preocupados que no puedan volver al país, que estemos en este tipo de problemas, es decir, realmente ven con mucha preocupación. Y claro, yo personalmente voy a volver el primer momento que pueda, es decir, yo no estoy aquí porque quiero, y voy a tratar de hacerlo, de hacer mi retorno lo antes posible, y ojalá que todos los que están en el exilio podamos volver al país, ¿no es cierto? Y busquemos la defensa respectiva, pero yo creo que este va a ser un inicio, porque ya el mundo entero, con esta medida que creen que han ganado, ha terminado de tarrearla, perdón la palabra, el gobierno, el que les ha dicho, no, hay que adelantarnos, hay que aprobar esta ley.
realmente error garrafal. Con esto ustedes han demostrado, han evidenciado al mundo entero que se ha pisoteado una constitución política del Estado y con argumentos pues totalmente infantiles que no caben en una inteligencia jurídica. Es decir, realmente es una pena por Bolivia. Sin embargo, nos da la oportunidad a nosotros de mostrar cómo nos han criminalizado, es decir, cómo han desprestigiado a los opositores, cuál ha sido ese plan para deshacerse primero de los más importantes, de tener presos algunos en Bolivia y obviamente pues hacer de su agosto en el país. Querido Manfred, queremos agradecerte desde el programa Nuevo Tiempo por esa tan ilustrante información para que todo el pueblo boliviano que nos ven en 7 departamentos puedan escuchar al capitán Manfred Reyes Villa, un ex candidato a la presidencia por nuestro país. Querido Manfred, en tu despedida, ¿qué le dirías al país? Yo le diría al país calma. Yo creo que si estamos unidos no necesitamos enfrentamiento, pero sí energía, de estar en las calles, porque con otro tipo de medidas en un país que no hay justicia es muy difícil. Entonces, cuando vean gente en las calles sin provocar, sin entrar a lo que está buscando el gobierno, yo creo que el mundo pues se va a solidarizar con todos los bolivianos y va a hacer que en Bolivia haya justicia. Gracias, Manfred. Ahí teníamos las palabras del capitán Manfred Reyes Villa desde Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Tenemos un invitado especial. Hoy es un día de gloria, un día de historia para el país, con estas elecciones judiciales donde el pueblo ha ganado. Tenemos a Cristian Tejadas. Él es uno de los artífices de la campaña del voto nulo y él es el representante de la plataforma Generación 21. Bienvenido, querido Cristian. Querido Luis Felipe, agradecido con la invitación. Un saludo cordial para toda tu prestigiosa teleaudiencia. Contentísimo, ¿no? Contentísimo porque se hizo una campaña ardua y el pueblo nuevamente le dio un mensaje al gobierno nacional diciéndole: señor presidente, una vez más le dijimos no y le decimos no. Entonces estamos contentos, el trabajo ha sido arduo, ha sido sacrificado, pero el pueblo ha respondido con conciencia y con patriotismo. Querido Cristian, la verdad aquí en Nuevo Tiempo, en los primeros bloques tuvimos al capitán Manfred Reyes Villa, fue alcalde de Cochabamba, ex prefecto de Cochabamba, ha sido candidato a presidente en 2 ocasiones en Bolivia. Él ya dice que estamos en una dictadura en el país. ¿Qué opinas? Claro, en el momento en el cual este o cualquier gobierno desconoce la voluntad del pueblo, que es votar, es una dictadura, definitivamente es una dictadura. El presidente Morales, que a partir de ahora yo le falto el respeto y ya no es presidente, es un tirano. El tirano Morales, lo que no ha podido ganar en las urnas, lo ha ganado con 7 delincuentes magistrados. Y digo delincuentes porque los 7 magistrados, Luis Felipe, tienen más de 67 denuncias en su haber entre los 7. 67 denuncias. Hay un magistrado, querido Luis Felipe, tengo las pruebas y la fuente está en El Deber, que ha atropellado a una persona y esta persona ha fallecido. Hay otra persona, hay otro magistrado que está denunciado actualmente por 12 casos de prevaricato. O sea, esas 7 personas han sido los que han dado la orden de desacatar lo más sagrado que tiene el ser humano, que es el poder de decisión. Entonces, seguimos en emergencia. El día de mañana, lunes, vamos a volver a las movilizaciones. Ya se ha terminado el auto de buen gobierno y ahora vamos a volver con mucha más fuerza por la victoria del nulo, ¿no? Querido Cristian, la gente escucha Generación 21. ¿Qué significa Generación 21? ¿Qué es Generación 21? Generación 21 es un grupo académico político que nace a raíz del nomimportismo de la población. Nosotros lo creamos, mi persona comienza a crear este grupo en la ciudad de Santa Cruz y hoy en día, querido Luis Felipe, Generación 21 está en los 9 departamentos y tenemos coordinaciones con bases en el Brasil, en Canadá, en Suiza, en Suecia, en España. Cabalmente el 9 de diciembre tenemos una campaña
contra la diabetes y contra el VIH en el Brasil, y Generación 21 lo está encabezando con nuestro coordinador en el Brasil. Generación 21 es un grupo generador de líderes. Consideramos que el país ya no necesita un solo rostro, necesitamos muchos rostros, jóvenes como vos, como yo, jóvenes con iniciativas. Generación 21 es un verdadero cambio generacional en el país. Y cambio generacional no en el tema biológico, sino en el tema de ideas. Estamos en el siglo XXI y necesitamos reformular la política del siglo XXI. Por eso uno de nuestros lemas es: nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos a ir por los de arriba en las próximas elecciones. El mismo lema que tengo yo en mi página. Exacto, así es. Qué casualidad. Eso es. Qué casualidad. ¿Cómo ustedes instaron por el voto nulo? ¿Cómo se animaron a hacer la campaña por el voto nulo? Bueno, hemos visto, Generación 21 ha hecho una campaña al principio de incorporar la casilla del voto ninguno. Por un simple... Al comienzo era ninguno, ¿no? Sí, ninguno, por un simple motivo y razón. Y la Corte Nacional Electoral ha vulnerado toda nuestra petición. El artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de derechos políticos y en uno de los párrafos dice que el voto tiene que ser auténtico, querido Luis Felipe. ¿Qué significa el voto auténtico? Significa que tiene que ser un voto válido. Y en estas elecciones pasadas, de hoy domingo, en estas elecciones, no se ha contabilizado el voto nulo, ni se ha contabilizado el voto blanco, ¿no es cierto? Solamente se ha contabilizado el voto válido. Entonces se estaba violentando un derecho humano, porque el voto no estaba siendo auténtico. Pedimos nosotros que se incorpore la casilla del voto ninguno para que sea un voto válido. El Tribunal Electoral, obviamente, amparado con el gobierno, agarrado con el gobierno nacional, nos negó esa petición diciendo que teníamos que cambiar el artículo de la ley 026, y es completamente falso, porque recordemos que el órgano electoral es un órgano, querido Luis Felipe, y al ser un órgano con una resolución fundamentada podía solucionarlo. No lo hizo, fue cómplice de esta ilegalidad, pero no nos quedó otra de unirnos a la petición, al clamor de la población y hacer la campaña del voto nulo, y ahí están los resultados. Con gran mayoría se ganó el voto nulo, ¿no? Así es. El pueblo se ha manifestado hoy día y es importante, entra a la historia de este país, pero tenemos un fallo del Tribunal Constitucional donde esta semana el país ha estado convulsionado en todos los departamentos, Cristian. Vemos que Generación 21, fuera de la parte política, también está haciendo algunas partes sociales, pero ¿qué planes tienen ustedes para seguir con esta lucha después de que pase estas elecciones? Bueno, Generación 21 se va a dividir en dos comisiones, querido Luis Felipe, y doy la primicia en este prestigioso programa porque no lo he dicho todavía. La primera comisión es una comisión legal. Estamos mandando una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también nosotros adhiriéndonos, y vamos a hacer una enmienda constitucional. Estamos pidiendo una enmienda constitucional para hacer la revisión de estos 7 delincuentes que hablaron y se manifestaron para la repostulación del presidente Morales. 1, 2, eso por el tema legal. Pero, damas y caballeros, esto no solamente se resuelve con memoriales y con papeles. Necesitamos manifestarnos, necesitamos salir a las calles, necesitamos tener resistencia democrática. Que no se confunda, Luis Felipe, resistencia democrática con vandalismo. No, vandalismo no. Generación 21 y la ciudadanía en general no somos vandálicos. Vandálicos son los chicoteadores que han ido a agredir a los médicos la semana pasada. Vandálicos son las personas que atentan contra la democracia de nuestro país. Generación 21 lo que hace es promover la resistencia democrática. Vivimos en un país de cabeza, Luis Felipe. Bolivia es el único país que hacer campaña por el voto nulo como lo hemos hecho es un crimen. Pero violar la constitución política del Estado es un derecho humano. Imagínense cómo estamos de mal en el país. Lo vuelvo a repetir, haber hecho campaña por el voto nulo era un crimen. Pero violar la Constitución es un derecho humano. Estamos en el mundo al revés. Es por ello que las movilizaciones tienen que seguir. Este miércoles hay Asamblea de la Cruceñidad, en la cual vamos a ser partícipes como Generación 21 y vamos a ver qué medidas tomamos. Yo le pido, Luis Felipe, y pido también mediante tu persona, ya apelo a la autoridad, que apoyen al pueblo nacional, apoyen al pueblo de Santa Cruz para las medidas que se van a tomar, querido Luis Felipe. Tú eres una autoridad respetable, eres una autoridad de peso, y es por eso que es momento ahora de unir fuerzas. Yo he hecho un manifiesto el día viernes, jueves de la semana pasada, antes de las elecciones del voto nulo, pidiendo unidad, partidos políticos, plataformas ciudadanas, porque esto ya no se trata del presidente Morales, esto no se trata del movimiento al socialismo, ni ideología, ni nada.
Esto se trata de nuestra libertad, de nuestra democracia. 35 años duró la democracia plena, querido Luis Felipe, y esa democracia que le costó sangre a tus padres, Luis Felipe, sangre a tus abuelos, sangre a mis padres, a mis abuelos, hoy no la podemos dejar perder nuevamente. Hoy no podemos permitir que se vuelva a perder esa democracia que le costó sangre a nuestros antepasados. Querido Cristian, te hemos visto en el comité cívico, muy metido en el directorio del comité. ¿Qué está pasando con el presidente? ¿Qué se espera el miércoles en la Asamblea de la Cruceñidad? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, el que habla en este momento ha sido uno de los mayores críticos del comité cívico. Yo siempre lo dije en las redes sociales y en los programas de televisión, ¿dónde está la Santa Cruz contestataria? ¿Dónde está esa Santa Cruz contestataria que necesita ponerse los pantalones, Luis Felipe? Yo recuerdo cuando era niño me hablaban, yo soy de La Paz, y me hablaban de la ciudad de La Paz, que había una institución poderosa en años antes que hacía temblar un país entero, un gobierno tirano entero. ¿Dónde está? El anterior presidente, yo tuve un intercambio de palabras y me retiré yo del comité cívico completamente decepcionado y les dije, ustedes, este directorio no me representa, no representa lo que es Santa Cruz, y me retiré. Pero me llamó la atención ayer el presidente interino, y mire la casualidad, ¿no? Presidente interino, 2 días, que es el señor Camacho. Me impresionó esa algarabía que tenía y esa presencia, y gracias a él esto está funcionando. Él salió, se manifestó, estuvo con la gente, estuvo con el pueblo, y a esas personas hay que apoyarlas, porque aquí no se trata de la institucionalidad, no se trata de personas, se trata de defender la democracia, y Generación 21 apoya y apoyará a las personas que tengan la misma convicción de defender la democracia. O sea que ¿qué puede salir el miércoles en la Asamblea de Cruceñidad? ¿Será un paro nacional, un paro de Santa Cruz? Porque no creo que pueda ser nacional, digamos, un paro en Santa Cruz. Bueno, la idea es, como primera instancia, el día jueves hubo gente reunida en el comité, más de 4,000 personas que pedían un paro cívico. Y la población tiene que entender que un paro cívico es complicado en estos momentos, ¿no? Entonces, en la Asamblea de la Cruceñidad se van a reunir grandes autoridades y diferentes sectores a nivel Santa Cruz para ver la posibilidad de un paro cívico. Pero sería ideal, y le manifestamos al presidente del comité cívico en la reunión del viernes. El viernes también tuvimos una reunión con el presidente del comité cívico, le manifestamos que fuera ideal que exista un paro cívico a nivel nacional con movilizaciones. Es que necesitamos hacernos escuchar, Luis Felipe. Nos están arrebatando lo más sagrado que tenemos, que es la democracia. Entonces esperemos ahora al comité cívico que se pronuncie en la Asamblea de la Cruceñidad el día miércoles, y apoyaremos cualquier medida que se tome. Cristian, ¿qué depara para el país con este fallo constitucional? Viene el brazo opresor del gobierno, a pesar de que estas elecciones ha ganado con contundencia el pueblo boliviano, se van a elegir las autoridades, el gobierno va a poner a sus autoridades que sacaron los pocos votos, pero ¿qué nos depara para el país? Para que usted tenga una idea, querido Luis Felipe, y la población tenga una idea, hoy en día ya estamos viviendo en un régimen dictatorial. En el momento en el cual desconocen la voluntad del pueblo, es una dictadura. En primer lugar, estas personas, estos delincuentes que están procesados, que han sacado el fallo constitucional, el que más votación en porcentaje sacó, Luis Felipe, y mire lo que le voy a decir, y me remito a las pruebas, 4%. 4%. En las votaciones del 2011 que fuimos y votamos, el que más porcentaje sacó el 4%, y así se eligieron estos delincuentes que hoy desconocieron, 7 personas desconocieron la voluntad de más de 2.300.000 personas, que fuimos el 51%. Entonces, ¿qué nos depara? Nos depara días negros, Luis Felipe. Nos depara ahora una resistencia civil, nos depara ahora una resistencia por la democracia, nos depara una concientización de la población. Señor, señora, usted prende el televisor en este momento, agarre su celular y vea cómo está Cuba, vea cómo está Nicaragua, vea cómo está Venezuela, y a partir de la sentencia constitucional de estos 7 delincuentes, vamos a entrar al mismo camino, porque la elección de estos personajes es una reelección indefinida, no es una reelección por un periodo más, Luis Felipe. La resolución del Tribunal Constitucional es una reelección indefinida. Presidente, vicepresidente, alcaldes, y eso es una dictadura, porque sabemos cómo ellos se manejan, el aparato estatal que tienen, el poder que tienen. Entonces estamos en emergencia y no tenemos que bajar la guardia. Querido Cristian, estamos camino a Venezuela, decía el capitán Manfred Reyes Villa. ¿Qué se puede
¿Qué se puede hacer para evitar este tema? ¿Por qué Evo Morales pisotea la Constitución? ¿Por qué el gobierno quiere continuar en el poder? ¿Por qué insisten con Evo Morales si la democracia puede haber otra persona? ¿Cuál es la intención del MAS de eternizarse en el poder? Sencillo, y la población lo sabe. Este es el gobierno más corrupto de la historia republicana del país. Eso lo sabe bien la población. Entonces, yo le hago una pregunta y le hago una pregunta a la población. Una persona, un campesino, un cocalero, que ganaba 100 bolivianos al mes o 200 bolivianos al mes y tenía de esposa o de concubina una señora de polleras, sube de la noche a la mañana al poder y tiene grandes aviones, tiene Lexus, tiene guardaespaldas y tiene una zapata ahora de novia. ¿Usted cree que va a volver a ser campesino cocalero? Pregunto yo. No va a dejar la mamadera, primer punto. Segundo punto. Hay personas en el entorno de este gobierno que están usufructuando su dinero, tu dinero, Luis Felipe, mi dinero. Y no van a esperar que suba otro gobernante para hacer fiscalización y meterlos presos. Ellos tienen un lema, querido Luis Felipe. No lo han dicho, pero así lo practican. Prefiero yo salir muerto del gobierno a que me pesquen y me metan a la cárcel. Y así lo está haciendo Cuba, así lo está haciendo Nicaragua y así lo está haciendo Venezuela. Entonces, ellos no van a dejar el poder, querido Luis Felipe, por dos motivos. Uno, que no van a soltar la mamadera, en primer lugar, por el ejemplo que le he dado. Y dos, que va a saltar muchísimo actos de corrupción y de narcotráfico en el momento en el cual ellos dejen el gobierno. Espero que con el nuevo gobierno que se incorpore, porque vamos a luchar para ello, de la manera más democrática y pacífica y agotando las vías legales, espero que no se escapen como ratas. Gracias, querido Cristian. Esto está bonito, se está explicando a la población todo lo que puede pasar y lo que puede suceder. Es un día de algarabía para el país, un día donde se ha pronunciado el soberano. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo, último bloque de conclusiones, donde tenemos un invitado especial, alguien que ha estado en la campaña del voto nulo, alguien que ha estado peleando por el voto nulo, que es Cristian Tejada, el secretario general de Generación 21. Querido Cristian, en este último espacio queremos que nos des unas conclusiones. ¿Qué le decís al pueblo boliviano? ¿Qué aconsejás? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Gracias, querido Luis Felipe. Primero que nada, agradecerte a ti y a la producción por haberme invitado. Necesitamos más espacios como este. La población necesita estar comunicada con la verdad. Quiero felicitarte a nombre de Generación 21 por este espacio. Amada población, hoy domingo es un día histórico para el país. Hoy domingo es un día de regocijo para el país. Pero no bajemos los brazos. Estamos entrando en un periodo de resistencia democrática. Estamos entrando en un periodo donde han desconocido lo más sagrado que tiene usted, que es el voto. Es momento hoy, no mañana, hoy, de que mandarle un mensaje al gobierno nacional y decirle: señor presidente, aquí existe un pueblo digno, de pie, que va a defender la democracia. Eso por un lado, querido Luis Felipe. Y segundo, que la población esté atenta al llamado a las movilizaciones completamente pacíficas. No vamos a permitir que exista tiranía en este gobierno. Señora, señor, usted que me está viendo, ya no desea narcotráfico en Bolivia, ya no desea corrupción en Bolivia, ya no desea que una sola persona se eternice en el poder. Es momento de manifestarse, sin temor, de la manera más pacífica, más tranquila. Esperemos las conclusiones del día miércoles de la Asamblea de la Cruceñidad y pongamos el apoyo, todos juntos, por una Bolivia mejor. Sigamos luchando por la libertad, por la justicia, por la paz y por la democracia de nuestra amada Bolivia. Encantadísimo, querido Luis Felipe, por la invitación, y estoy a la orden cuando ustedes digan. Querido Cristian, la verdad es que contento de tenerte acá. Esperemos de que podamos invitarte a otro programa. Queremos hablar de otros temas que son necesarios. Por ejemplo, el tema de tu campaña social. Creo que esa es otra cara, otra visión, otra muestra de que la juventud tiene otra cara para hacer política. Creo que es importante. En este bloque hemos llegado a las conclusiones. Agradecemos a Generación 21, a Cristian Tejada por estar en nuestro programa, al capitán Manfred Reyes Villa desde Washington, que nos ha hecho un contacto especial. Y hoy es un día de júbilo. Ha ganado el soberano, ha ganado el pueblo, ha ganado Bolivia.
Bolivia se ha pronunciado. Bolivia ganó el 21 de febrero o ha vuelto a ganar el 3 de diciembre y ese es un mensaje claro. Lo que pida el gobierno, lo que haga el gobierno, el soberano le va a responder con el voto. Agradecemos a toda nuestra ciudadanía que nos sigue día a día, los días domingo, lunes y jueves, en 7 departamentos del país. Agradecemos a la gente que nos escribe a nuestra página, nos aconseja y nos pasan denuncias. Hemos recibido muchas denuncias y eso lo vamos a ir haciendo conocer a través de nuestro programa. Quiero pedirles y agradecerles a toda la ciudadanía que nos sigan viendo y visitando nuestras páginas y los esperamos los días domingo, lunes y jueves en este mismo canal por Activa TV. Muchas gracias.